Son 104 árboles que tumbaron. Esto era lleno de árboles, esto era una montaña virgen. Estoy convencido de que si hubiera pasado Bolívar por aquí, estos árboles ya existían. Hay lugares que uno no logra entender mirando un mapa. Hay historias que no caben en un expediente judicial. Y hay heridas ambientales que solamente se sienten cuando uno pone los pies sobre la tierra. Por eso decidí venir hasta aquí. Hasta la vereda Balconcitos, en Yopal. Justo donde la sabana casanareña parece despedirse lentamente y empieza el ascenso hacia las montañas de la cordillera oriental. Allí, donde el verde se vuelve más espeso y el silencio parece guardar secretos, está la finca Montes de Sion. Pero esto no es simplemente un predio rural. Después de caminarlo, de cruzar pequeños senderos, de escuchar el sonido del agua bajando entre piedras y barro, entendí que este lugar es otra cosa. Aquí nace vida. Aquí nacen caños. Aquí nace agua. Mientras avanzaba por el terreno, me señalaron los puntos donde brotan el Lucívar, el Mochilero y el Encanto, afluentes que alimentan las cuencas del Cravo Sur y del Charte. Esto era lleno de árboles, esto era una montaña virgen, esto era una hermosura de vegetación. Pero todo ese daño que ocasionaron ellos, miren las consecuencias donde nos llevan. Y entonces entendí algo que muchas veces olvidamos. El agua no aparece por arte de magia cuando abrimos una llave. El agua empieza en lugares como este. Qué maravilla que ustedes como periodistas hayan venido porque están en terreno para que sepan que nosotros estamos hablando la verdad. Nosotros le pasamos esto, pasó la máquina por acá haciendo esta carretera. Por supuesto que para llegar aquí tuvieron que haber tumbado muchísimos árboles, inclusive un cedro. Descapotaron estas raíces y el árbol que tiene aproximadamente 20 metros de altura se está inclinando. Esto ya no lo sostiene nada, este árbol se cae. La raíz que está allá y el talud se baja. Todo esto, todo ese talud se va a bajar porque esto se cuartió desde arriba. Acuérdese que una montaña se sostiene por las raíces porque debajo de la tierra eso es un muro de contención que lo hacen las raíces. Aquí taparon las raíces, vean. O sea que el árbol está protegido, está sostenido con la mitad de las raíces. Y la inclinación viene hacia este lado donde las raíces no tienen sostenibilidad alguna. Son 104 árboles que tumbaron. Unos tumbaron de todos los que había acá, cañofisto, yopa, inclusive tumbaron los más delicados que son los higuerones, que es una especie que protege el agua y está en vía de extinción el higuerón. Estoy convencido de que si hubiera pasado Bolívar por aquí estos árboles ya existían. Acá hay árboles de 300 años, sobre todo el higuerón es un árbol que es muy longevo, dura 400, 500 años un higuerón. Montes de Sion tiene 32 hectáreas. Pero reducirlo a una cifra sería casi una injusticia. Técnicamente, es una zona de enorme importancia ecológica. Con la vegetación que nosotros hemos protegido aquí en el Cerro del Venado, el clima de Yopal disminuyó 1 o 2 grados. Viene el viento de la sabana, el río Cravo Sur, le pega a la montaña y los árboles devuelven el aire. Es un captador de aires y de contaminación. Ellos cogen el metano y lo desaparecen y botan H2O. Un reservorio natural que ayuda a sostener el equilibrio hídrico de esta región de Casanare. Y fue precisamente por eso que decidí preguntar: ¿qué está pasando aquí? La respuesta me llevó a una historia que mezcla fe, confianza, conflictos legales y un daño ambiental que, según denuncian, podría ser irreversible, si nadie actúa a tiempo. Lo que sucedió es que yo estuve en una iglesia y resulté donándoles un terreno para un monte de oración, pero resulta que eso se convirtió fue en un molde de cemento porque construyeron fue una cantidad, desforestaron, tumbaron una cantidad de árboles, metieron maquinaria en una zona prohibida, que esto es una reserva natural, es intocable. Y fuera de eso me demandaron y me pusieron una querella en la inspección de policía para que no les tocara el terreno después de haberles donado eso. Entonces yo les puse una demanda en el juzgado de prescripción de esa donación y así va. Gracias a Dios el juzgado parece que me da a dar el concepto
de que les puedo quitar eso. Los documentos indican que en junio de 2012, mediante la escritura pública número 1216, el señor Romel Moreno García y la empresa Transportes Benavides adquirieron legalmente esta propiedad. Hasta ahí, la historia parece simple. Pero años después ocurrió algo que terminó cambiándolo todo. Una promesa. Una promesa verbal de donar 4 hectáreas a una congregación religiosa conocida como Centro Evangélico Conquistadores del Rey. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esta parte es clave. En esta tierra todavía se cree en la palabra empeñada. Muchos acuerdos nacen de la confianza. Pero cuando se trata de propiedad privada, la ley funciona diferente. Las tierras no cambian de dueño con promesas. Necesitan escrituras, registros, formalidades legales. Y según la documentación revisada para este reportaje, esa transferencia nunca se formalizó jurídicamente. La intención de la donación eran de 4 hectáreas. Nunca la legalizaron ante notaría, ante nada. Entonces eso no tiene ninguna validez. Sin embargo, la ocupación del terreno sí ocurrió. Mientras caminaba por la zona observé estructuras levantadas en medio de un ecosistema profundamente sensible. Viviendas. Grandes enramadas sostenidas con estructuras metálicas. Espacios donde, según cuentan habitantes del sector, se realizan cultos y reuniones frecuentes. Pero lo más impactante no fue ver las construcciones. Fue mirar el suelo. Porque uno empieza a notar señales. Árboles talados. Cambios abruptos en la vegetación. Sectores donde la tierra parece distinta. Y entonces llega la explicación técnica. Funcionarios y expertos ambientales describen este territorio como un área de recarga de acuíferos de alta permeabilidad. Suena complejo, pero cuando me lo explicaron fue imposible no imaginarlo. Una esponja gigante. Eso es este terreno. Cuando llueve en el piedemonte, la tierra absorbe el agua lentamente, la filtra y la guarda bajo el subsuelo para alimentar los caños durante los meses secos. Eso es lo que mantiene viva esta región. Pero esa esponja puede dañarse. Y eso, precisamente, es lo que denuncian quienes hoy defienden este territorio. Según las denuncias y explicaciones técnicas conocidas por este equipo periodístico, el ingreso de maquinaria pesada, la tala del bosque primario y la instalación de estructuras habrían compactado sectores del suelo, reduciendo su capacidad para absorber agua. Mientras caminaba por algunas áreas intervenidas, no pude evitar preguntarme cuánto tarda la naturaleza en sanar algo así. Porque destruir puede tomar días. Pero recuperar un ecosistema puede tardar décadas. Incluso siglos. Y hay algo más preocupante. Expertos consultados advierten sobre procesos de socavación activa. Es decir, el agua empieza a erosionar la tierra desde abajo cuando desaparecen las raíces profundas que antes sostenían el terreno. Traducido al lenguaje más simple. El suelo podría comenzar a vaciarse por debajo. Y eso no solo pone en riesgo el ecosistema, también a quienes viven allí. Porque un colapso o un deslizamiento, según advierten, no sería un escenario imposible. Mientras esta tierra cambia, también avanza otra batalla. La judicial. El caso terminó en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, donde se libra una demanda de reivindicación del predio. La defensa de la congregación alegó inicialmente que no había sido notificada correctamente del proceso. Pero en abril de 2026 ocurrió algo determinante. El juzgado aplicó una figura jurídica conocida como conducta concluyente. En términos sencillos, el juez concluyó que si posteriormente comparecieron al proceso y presentaron contestación, era porque sí conocían de la demanda. Pero el tiempo ya había corrido. Y en la justicia, los plazos importan. La defensa fue declarada extemporánea. Sin embargo, mientras abogados discutían en despachos, aquí afuera la pelea tomó otro rumbo. El de sembrar. En 2025, bajo la campaña Reverdece Casanare, el ambientalista Luis Emilio Lizarazo, conocido como el Titán Caracol de Casanare, llegó junto a soldados, estudiantes y voluntarios para sembrar 500 árboles de raíces profundas. Es de vasto conocimiento que nosotros nos ganamos el premio de Titanes Caracol con 7.800 árboles en el 2015.
Hasta la fecha llevamos 81.600 árboles sembrados, hemos reconstruido la Guayabala, la Guazula y la Calaboza. Las 3 quebradas, que 2 van al Carabosur y una, la Guazula, va hacia el Charte. Por este lado, la única que llega a Yopal se llama la Upamena. Tiene una gran afectación por un templo que hizo una capilla inmensa allá, que le metieron las toneladas de cemento y la montaña se está viniendo encima de la Upamena. Hay mucha gente de hace 3 años para acá que no conocen la historia del Cerro El Venado. El Cerro El Venado tiene 4.883 hectáreas. Comienza desde la marginal de la selva hasta el Rincón del Soldado. Tiene 6 veredas. La única nueva es esta que llaman la vereda Balconcito, las otras quedan por detrás de la montaña. Me mostraron varios de esos puntos reforestados. Y confieso algo. Hay algo profundamente simbólico en ver personas arrodilladas sembrando árboles sobre una tierra que otros consideran perdida. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Dónde ha estado la autoridad ambiental? Porque el nombre de Corporinoquia aparece una y otra vez en esta historia. Pero de la entidad solo se escucha un silencio ensordecedor. Corporinoquia nunca les dio ningún permiso, ellos no tienen ninguna licencias de construcción ambientales de nada. Yo me quejé en la Corporinoquia, en la curaduría, en la procuraduría, que tengo constancia de que me quejé. En esa entonces, él es familiar del señor Alirio Barrera. Esa vez entonces ellos mandaban en Corporinoquia, mandaban en todas las entidades, entonces él me decía que eso no le parara bolas, que eso ellos estaban en el mando, que ellos no había ningún problema. Pero tengo todas las quejas que di y nunca me contestaron nada. Según los denunciantes, desde hace años se habrían presentado alertas sobre la situación ambiental del lugar. Aseguran que existen denuncias, solicitudes y llamados de atención frente a las intervenciones hechas en el predio. Sin embargo, quienes impulsan estas denuncias sienten que la respuesta institucional ha sido insuficiente o inexistente. Nunca me dijeron nada. Tengo todos mis papeles de donde yo he estado denunciando todo ese daño ambiental. ¿Cómo explicar que anteriormente Corporinoquia le dio un concepto a este predio como un tema de conservación ambiental y posteriormente cuando se realiza esta construcción, esta intervención, esta afectación al medio ambiente en este punto, denuncia usted ante la autoridad Corporinoquia y no actúa? Realmente no entiendo qué ha pasado ahí. De pronto hay funcionarios que trabajan en la Corporinoquia que dilatan todas las denuncias que he puesto allá, porque tengo entendido que hay unos funcionarios, doña Andrea López, otra señorita que por ahí está también. Entonces yo me imagino que ellos son los que dilatan todo eso, porque ellos asisten a esa iglesia. Sí, es muy cierto. Yo vuelvo y le repito, las quejas que nosotros hemos puesto, inclusive con membretes de la Fundación Cerro El Venado, ONG, organización no gubernamental, se han quedado en stand-by. Se puso una queja desde el año pasado y no ha habido respuesta alguna. Por eso yo pienso que hay mandos medios que van a esa iglesia y cuando ven el nombre de don Gabriel, todo se termina. Son afirmaciones delicadas que requieren verificación y frente a las cuales la autoridad ambiental tiene el derecho, y quizá la obligación, de pronunciarse. En conclusión, no es posible construir viviendas en la finca Montes de Sion, independientemente de si los constructores son o no propietarios del terreno, porque el uso del suelo no admite la aprobación de ningún tipo de licencia. Al ser consultado sobre el tema, el director de gestión del riesgo de Yopal, Arbey Ramírez, se basó en el informe de la visita al predio, donde se advierte un riesgo alto de remoción en masa en Montes de Sion. Alrededor de este aspecto es conocido por la Oficina de Gestión de Riesgo a solicitud de la parte interesada. Se presentaba un fenómeno de remoción, un posible fenómeno que causaba riesgo en el sector. A esto surten una serie de conclusiones, pero básicamente hablan de un nivel de riesgo alto en el sector, un nivel que está asociado a procesos de remoción en masa y en donde se interactúan varios elementos. Inicialmente, la condición geológica del sector es una condición que se caracteriza por el material arcilloso y que además es unas áreas
altamente susceptibles a la erosión. Adicional a eso, se habla de una topografía que hace propicio los fenómenos de remoción en masa. También el fenómeno en la identificación de riesgos, se habla sobre el desarrollo de actividades humanas sin ningún tipo de medidas, entre ellos las construcciones, unas construcciones que se realizaron, unas intervenciones a la cobertura vegetal y que esto acelera los procesos geodinámicos propios del sector. Esto, de alguna manera, estos terrenos son susceptibles a este tipo de eventualidades, pero que ante la actividad humana se acelera el proceso porque el suelo se vuelve altamente susceptible a recibir mayor cantidad de agua y por ende mayor probabilidad de generar remociones en masa. De acuerdo a las visitas técnicas quedaron registradas las evidencias de las intervenciones antrópicas: tala de árboles nativos, entre ellos cedro, remoción de cobertura vegetal, adecuación del terreno y construcción de una vivienda habitada y la caseta, utilizada para eventos religiosos. También identificaron procesos activos de remoción en masa, incluyendo deslizamientos traslacionales, caída de bloques de roca y reptación del terreno. Clasifican la amenaza por movimientos en masa como alta y la vulnerabilidad como media, con un nivel de riesgo alto. También advierte sobre el desequilibrio generado por las actividades humanas en una zona de protección. En el informe departamental de 2026, identificaron 42 impactos específicos, todos clasificados como severos. Las recomendaciones de ambos informes incluyen suspender cualquier nueva construcción, realizar un estudio geotécnico detallado, implementar un plan de restauración ecológica con reforestación de especies nativas, establecer un programa de monitoreo periódico del terreno y del caño Upamena, por parte de Gestión del Riesgo de Yopal. No voy a ser trágico, pero si no advertimos a las autoridades que si se represa ahí, esa quebrada pasa derecho y llega a los barrios cercanos a la Quinta. Pero al final de este recorrido, mientras regresaba por uno de los caminos de balconcitos, no pude dejar de pensar en algo. Esta historia no parece tratar solamente de quien tiene la razón en un pleito de propiedad. Aquí se habla de agua, de bosque, de vida. Y de una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Qué pasa cuando una buena intención termina chocando contra los límites de la naturaleza? Porque las leyes pueden parecer obstáculos. Pueden parecer lentas, incómodas. Pero a veces, solo a veces, terminan siendo el último muro de contención que tiene la Tierra para defenderse de nuestras propias decisiones.